En los países con el aborto legal, el 90% de los abortos se practican de manera segura, porque hay un sistema de salud que lo garantiza. En cambio, en los países donde el aborto es más restringido, los abortos seguros van desde el 25 al 42%, es decir, la mitad, aumentando el riesgo para la salud y la vida de las mujeres. En el Cono Sur, el 34% de los embarazos terminan en aborto, según el Instituto de Investigaciones Guttmacher. En los países donde el aborto es legal y está menos restringido, la cantidad de abortos ha disminuido. En cambio, en los países donde el aborto tiene más restricciones, la cantidad de abortos ha aumentado, según un informe del mismo instituto del año 2017. En Uruguay, la objeción de conciencia es el principal obstáculo para el acceso al derecho al aborto. El 40% de los médicos se declara objetor de conciencia y en un estudio sobre 10 departamentos, 6 de ellos registraron un 60% de médicos objetores de conciencia. Es importante que los servicios garanticen el derecho a decidir y que la objeción de conciencia no se convierta en un obstáculo para el acceso a derechos, tanto los consagrados, como el derecho a la anticoncepción, como el derecho que vamos a lograr pronto, estoy segura. En el año 2013, desde la campaña, presentamos un proyecto para derogar el entonces artículo 33 del Código Civil que consagra a la Iglesia Católica como persona pública, lo que constituye un privilegio frente a otras iglesias. En nuestro país, el 83% de la población se declara católica. Sin embargo, el 60% está de acuerdo con la despenalización y la legalización del aborto. Por lo tanto, hay un solapamiento, es decir, la mayoría de la población católica está de acuerdo, evidentemente, con la despenalización y la legalización del aborto. El Congreso hoy tiene la oportunidad de quedar en la historia de nuestro país con el avance de este derecho y además impactar sobre el resto de la región y el resto del mundo. En el año 2012, el Ministerio de Salud de la provincia aprueba un protocolo de aborto no punible en consonancia con el fallo FAL y al poco tiempo una organización cordobesa denominada el Portal de Belén pone un amparo que un juez del Tribunal de Justicia de Córdoba lo toma y deja en suspenso e incumplimiento un derecho que las mujeres tenemos desde el año 1922. Entonces digo, hoy en Córdoba tenemos una vergüenza más y una libertad menos. El Tribunal Superior de Justicia aún no se ha expedido sobre este tema, a pesar de la intervención de un montón de amigos del tribunal a favor de la vida y de la autonomía de las mujeres. Hace 5 años que en Córdoba no podemos acceder a la interrupción legal del embarazo. Y si alguna mujer llega a un hospital público a solicitar la interrupción, por riesgo de vida, violación, causal salud, corre también el riesgo de que los efectores antepongan la objeción de conciencia como un recurso para no cumplir con su deber de agente público. Una vergüenza más, una libertad menos. Los grupos que se oponen a la interrupción legal y o voluntaria, con estas acciones presumen estar a favor de la vida. Cuando lo hacen parecen dejar a las mujeres fuera, ¿no? Como si nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros derechos estuvieran inexorablemente subordinados a este mandato de maternidad obligatoria, más allá de toda circunstancia. Entonces, desde el amplio y diverso movimiento feminista nos preguntamos, ¿por qué se nos ponen tantos obstáculos para poder ejercer nuestro derecho a decidir? ¿Por qué algunos sectores del campo del derecho y de la salud pretenden tutelar e imponer sus creencias y prácticas morales sobre nuestros cuerpos y decisiones? También la religión católica, de la cual soy parte, pero disiento profundamente con su moral sexual, ha jugado un rol fundamental para obstaculizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Uno de los mayores efectos que tienen las religiones no es prevenir los abortos, por ejemplo, apoyando una educación sexual integral, promoviendo el uso de anticonceptivos seguros. Al contrario, quieren crear problemas de conciencia, imponer el estigma, naturalizar que sí o sí existe la culpa en la conciencia de las mujeres que abortan, sosteniendo la suposición que la interrupción de un embarazo implica necesariamente estar en contra de la vida humana y juzgándonos desde esa posición. Desconocen, niegan nuestra capacidad para tomar decisiones en libertad de conciencia. Nos quieren imponer un modelo de mujer que es solo reconocido en sus posibilidades reproductivas o heteronormativas. El derecho al aborto, estimados diputadas y diputados, es una deuda de la democracia y una lucha que desafía el patriarcado. A los fines de la exposición voy a agregar a la descripción que el doctor ha hecho, que
Formé parte del equipo que llevó el caso LMR versus Estado argentino a Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos, y que logró, bueno, que fue exitoso para la peticionaria. Los casos que mencionaré aquí forman parte de una investigación realizada a fines de la presentación de la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el caso LMR versus Estado argentino, cuyas organizaciones CLADEMS y GENAR y Católicas por el Derecho a Decidir llevamos adelante. Esta investigación se basó en notas de prensa, fallos judiciales y entrevistas a actores claves, todo lo cual obra en el libro que traje y que pongo a disposición del plenario si gustan consultarlo. En varios casos judicializados de niñas que sufrieron violencia sexual e incesto en diferentes provincias y que acudieron al sistema público de salud, se detectaron irregularidades administrativas y procesales como privación de la libertad ambulatoria mediante la internación con finalidad de controlar que no se realizara el aborto, libre acceso de personas extrañas pertenecientes a grupos fundamentalistas religiosos al lugar de internación, impedimento de contacto de la madre solicitante con la niña, persecución a las abogadas que asistieron a los pedidos, la falta de protección adecuada frente a la intromisión en la vida privada de las niñas, entre otras. Garantizar el acceso a una práctica médica que posibilite la interrupción del embarazo hasta la 14ª semana con el solo consentimiento de la mujer resulta esencial para garantizar el derecho a la salud y a la vida misma de las mujeres, ya que cualquier otro requisito nos pondría otra vez frente a situaciones como las descritas. Desde el inicio de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de manera creciente miles de mujeres y cientos de organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres redoblamos nuestro compromiso de continuar trabajando con el objetivo de la aprobación del proyecto de ley que se construyó colectivamente en el seno de la misma, porque solo una legislación moderna que despenalice y legalice el aborto con expresa mención a la garantía de la realización de su práctica de manera segura y gratuita en los servicios públicos y obras sociales de todo el país puede cumplir ese cometido. Gracias. En primer lugar, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, logró romper el silencio producido por el miedo y la vergüenza en relación al aborto. Sobre todo, la construcción del aborto como un delito y como un pecado. Lograron volver visible, volver público el tema del aborto. A través de distintas campañas, de testimonios en primeras personas, a través de congresos, en las aulas de las universidades, en las calles, lograron incluir en la agenda pública aquello que como sociedad por muchas décadas resistimos a discutir. Y esto sin duda, como lo vemos a diario, como lo muestran las encuestas, como se puede observar en la televisión, ha generado un cambio importante en la legitimidad social de la interrupción voluntaria del embarazo. Se ha desmontado una cultura de doble discurso que caracterizó por años a la sociedad argentina, al igual que otras sociedades de Latinoamérica. De alguna manera, estas décadas de movimiento feminista han generado un impacto en el nivel de la sociedad. Tenemos una sociedad diferente, por eso también necesitamos de un derecho diferente que acompañe esa sociedad. Aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo implica acompañar una sociedad que ha ido avanzando, desmontando prejuicios y vergüenzas. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley que está más de acuerdo con una sociedad profundamente pluralista como la que tenemos en estos días. Tiene que ver con la necesidad del movimiento feminista junto a otros movimientos de volver visible y por tanto criticable el impacto que la doctrina católica, la doctrina conservadora de sectores conservadores del catolicismo ha tenido sobre el derecho y sobre el Estado en nuestro país. Sobre todo en los momentos de regulación de cuestiones vinculadas a parentesco, reproducción y sexualidad. Así lo hemos experimentado a lo largo de los últimos años, cuando hay que implementar políticas públicas vinculadas al acceso universal de anticonceptivos, vinculadas a la ley de educación sexual, cuando se debaten legislaciones como la del matrimonio igualitario o como la ley de identidad de género. Y esta matriz conservadora vuelve a evidenciarse cuando empezamos a debatir el aborto nuevamente. Un activismo conservador que, si bien representa
a un porcentaje muy minoritario de la sociedad argentina, adquiere nuevas caras, nuevos discursos y nuevas estrategias argumentales, pero que sigue alineado con las posiciones más dogmáticas de los sectores religiosos conservadores. Aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo es también ampliar las fronteras de la ciudadanía como la entendemos. El aborto, sin duda, es parte de los derechos reproductivos, el derecho a decidir si se quiere hacer madre, el derecho a decidir cuántos hijos e hijas tener, pero también es una parte central de los derechos sexuales, el derecho al placer, el derecho a una sexualidad libre de la reproducción, el derecho a entender y a pensar políticas vinculadas a la sexualidad y al cuerpo. Y sí, sin dudas, para cerrar, este es un momento histórico. Un minuto. Y es un momento histórico no solo porque estamos debatiendo la despenalización y la legalización del aborto, sino porque al hacerlo también estamos desmontando prejuicios, visibilizando pluralismos e interrumpiendo silencios. Estamos decidiendo si queremos acompañar un proceso de democratización y desmontaje de matrices patriarcales que viene impulsando el movimiento feminista y de mujeres de hace décadas. Estamos en síntesis discutiendo cómo ser una sociedad más libre, más justa y más igualitaria. Gracias.